La muerte de su hijo fue accidental, pero ellos creen que hubo algo más. Y entonces cuando llegó la autopsia vimos que tenía mucha herida nuestro hijo. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su muerte? Estamos pidiendo la verdad, que nos digan la verdad. Excepcionales, les van a emocionar, porque vienen a hablarnos de su hijo, de Javier Joyanes. Tenía solo 27 años y su muerte está pendiente todavía de resolver. Si llega a resolverse, en gran medida será por el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros siguientes invitados. En septiembre de 2008, Javier fue a una boda, salió de madrugada y acabó muerto en Jaén, presuntamente precipitado desde donde están viendo ahora mismo, desde este terraplén. Eso es lo que pensó la Guardia Civil en un principio. Sin embargo, los padres del joven aseguran que no murió a causa de un accidente. Esta pareja va a estar con nosotros porque tras 2 años de intensísima lucha han conseguido algo increíble: que el juzgado de Guadix en Granada reabra la investigación de la muerte de su hijo. Piden que el juez encargue una investigación más rigurosa de la que tuvo. La Guardia Civil sostiene que Javier Joyanes se cayó de manera accidental por este precipicio y falleció a causa de las heridas provocadas por el golpe. Sin embargo, un informe forense encargado por la familia del joven sostiene que el cuerpo presentaba heridas que no son compatibles con una caída a plomo desde esta altura de 5 metros. Maribel y Maximiano, padres de Javier Joyanes, empezaron a hacerse preguntas cuando conocieron el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de su hijo. Era simplemente la explicación que nos daban, era muerte accidental. Y entonces cuando llegó la autopsia vimos que tenía mucha herida nuestro hijo y pensamos que una caída tan pequeña, a la altura era que escasos 5 metros, pues no se podía haber hecho tanto. Una caída a plomo, tú no te puedes dar nada más que en un sitio, no te puedes dar en todas las partes del cuerpo y en las partes internas de tu cuerpo. Eso es imposible. Mi hijo tiene una cosa muy clara: las heridas. Eso es incuestionable. Javier Joyanes falleció a causa de una hemorragia provocada por la fractura de su cadera derecha, pero su cuerpo presentaba múltiples heridas. Un informe forense encargado por los padres de la víctima concluye que las lesiones pudieron ser causadas por un atropello. Esa es la hipótesis que defiende Alfredo López, abogado de la familia de Javier. Que alguien lo atropellase, que explicaría esas lesiones, que se viese en la tesitura de que aparentemente había matado a una persona, que no quisiera asumir su responsabilidad, que fuese conocedor de la zona y que buscase una solución a ese problema que se le había planteado. Pero el escenario de los hechos que baraja la Guardia Civil es muy distinto. Javier, que aparece junto a sus amigos en estas imágenes de la boda, estuvo en la celebración hasta pasadas las 4:30 de la mañana. Los investigadores sostienen que se fue andando a su hotel y se equivocó de camino porque había bebido mucho alcohol. Supuestamente se adentró en la oscuridad y se cayó por un precipicio. Sin embargo, Maribel no cree que fuera un accidente. Su hijo había recibido amenazas. Un mes antes de pasar esto, pues me había comentado que una persona muy cercana a él lo había amenazado de que lo mataba. Entonces yo en un principio pues no me lo creí, se lo cuestioné, le dije que si sabía lo que decía, que matar era una cosa muy fuerte, y él seguía afirmando que sí, que no hacía nada más que decirle que su futuro estaba en sus manos, y la verdad que estaba bastante preocupado. Los padres de Javier llevan 2 años y medio cuestionando la labor de la Guardia Civil. Viven volcados en buscar la verdad, aunque eso no les ayuda a superar su dolor. Que lo ayudaría si Javier volviera, pero Javier no vuelve. Esto es lo que es un tormento. Esto es una boda que dura ya 3 años. Y cualquier boda todos sabemos que dura un día, una semana, pero 3 años no dura ninguna boda. Y es una boda donde la gente va y viene contenta, pero Javier no vuelve. Javier está en un ataúd y lo que estamos pidiendo son respuestas y preguntas. Estamos pidiendo la verdad, que nos digan la verdad, que no nos oculten ni un día más la verdad. Les quiero presentar a Maribel y a Maximiliano. Muy buenos días, les han visto en el vídeo, son los padres de Javier. Maribel, usted no se ha quitado todavía el luto, ¿verdad? No. ¿No se lo va a quitar? No, por ahora, hasta que no sepamos quién ha sido y por qué mi hijo no está con nosotros, no pienso quitármelo. Usted habló además con su hijo poco antes de su desaparición. Sí. ¿Qué le dijo? Pues nada, se ve que como estaba acostumbrado a llamarme cuando iba hacia el coche para decir que volvía hacia mi casa, pues yo imagino que lo que quería era que estaría esperando a alguien. Y mientras lo esperaba, pues me llamó. La costumbre suya de que mientras aparcaba el coche o lo recogía o iba por él, ¿Y cómo me lo encontró llamaba. usted? Pues yo lo vi lo mismo que cuando se fue. Siempre. Estaba muy contento
y se había ido muy contento por lo de su trabajo. Entonces lo vi como cuando se había ido. No notó nada extraño, es decir, Yo no había noté bebido nada más de la extraño, cuenta, ni había nada... No, si hubiera notado algo extraño, quieto en su voz. No, nada. Si yo noto algo extraño, pues la verdad es que me hubiera ido por lo que hicimos cuando vimos que eran las 12 y que no llamaba. Ahora hablaremos con Ana Regalado, nuestra compañera, que es la periodista que se ha encargado de profundizar en este asunto. Nos acompaña también Irene, que tendrá mucho que decir después de 2 años de lucha, pero para colocarnos todo, yo quiero saber por qué unos padres no se conforman con lo que cuenta la Guardia Civil. ¿Qué es lo que os dicen los investigadores que le ha pasado a vuestro hijo? La Guardia Civil aquella noche, de una forma incomprensible, ellos dijeron que había sido una muerte accidental y descartaron cualquier otra hipótesis. Simplemente pues una acción intencional o un atropello con coche o con moto o cualquier otra hipótesis, la que sea. Entonces, al hacer esto, nos dejaron huérfanos de pruebas. No hicieron absolutamente nada y al no hacer nada, pues en el juzgado no llegó nunca nada. Entonces, claro, eso es el problema que tenemos, que desde aquella noche se dijo muerte accidental, pero no se ha demostrado, no se ha acreditado, ni una prueba que lo demuestre, ni un hecho que lo acredite, no hay nada, absolutamente. Las heridas de mi hijo no corresponden con una caída. Además, un atropello, un accidente cerca, ¿no? De sí, donde encontraron a eso es otra cosa, muy cerca también de aquel lugar donde dice la Guardia Civil, supuestamente que él fue por allí. Allí, cuando fuimos nosotros, la familia, había las huellas muy importantes de un frenazo y cristales, muchos cristales de un coche. ¿Tuvo que ver con Javier? No lo sabemos. No lo saben. ¿Creen ustedes además que podrían intervenir terceras personas? Sí, nunca lo hemos descartado. Nunca lo hemos descartado porque era un sitio donde no puede ir nadie y como allí no se puede ir ni puede ir nadie. Enseguida vamos a hablar de las pruebas con Ana, pero Maribel, yo hay una pregunta y la vas a complementar tú, Ana, pero supongo que especialmente te molestaría en su día. La Guardia Civil atribuye un nivel de alcohol en tu hijo muy elevado y esa es como la puerta de entrada. Claro, es que iba muy borracho, es normal que tuviera un accidente. Bueno, atribuye, además de hecho, a los 20 días de ocurrir el hecho, pues cierra el caso, la Guardia Civil lo da por zanjado, porque la Guardia Civil había hecho preguntas solamente a 3 personas. El amigo, que había ido con él a la boda, una chica que le había estado acompañando hasta última hora y a mí. Entonces, solamente una persona dice que estaba muy bebido. Y sin esperar siquiera al informe toxicológico, cierra el caso. ¿Y qué dice ese informe toxicológico, Ana? Ese informe toxicológico dice que Javier tenía 0,77 grados de alcohol en sangre, que no es una cantidad muy significativa. Y lo importante de lo que dice Maribel es que tanto Maribel como la chica que acompañó a Javier en las últimas horas de la boda indican que Javier no estaba bebido, sobre todo la chica que está con él hasta cuarto de hora antes que desapareciera. Bueno, y la propia madre que habló con él y no notó para nada que en su voz... Pero esta acompañante dice que estuvo hablando con él con normalidad, que durante hora y media, desde las 3 de la mañana hasta las 4 y media, poco antes de que desaparezca Javier, él no bebió absolutamente nada y se despide de él con normalidad. ¿Tú das la razón a los padres, Ana, de que tal vez la investigación no fue todo lo correcta que debería haber sido? Desde luego que no fue todo lo correcta. Desde un inicio, como bien dice Maximiano, se agarran a la hipótesis de una muerte accidental, se dice que Javier iba bebido y no se ve más. Lo malo de esta afirmación de la Guardia Civil es que desde el primer día no se va más allá. ¿Qué ha ocurrido? Que no se practica ninguna prueba, no se pide testimonio a los invitados de la boda, solo a 2 personas, no se pide testimonio a los camareros, no se buscan testigos, no se pregunta a los vecinos de la zona, no hay una investigación completa, ni siquiera las huellas que aparecen alrededor del cuerpo de Javier se analizan, que tienen mucha importancia. Entonces, lo que ocurre es que ahora los padres han conseguido que se abra el caso, pero se empiezan a practicar pruebas 2 años y medio después de los hechos, con lo cual muchos testimonios se han perdido, muchas huellas, muchas pruebas han desaparecido. Lo bueno de una mala investigación es que deja rastro. Ana nos va a explicar algo que nosotros mientras tanto vamos a ver en imagen. Tengo entendido que es una carcasa de un teléfono móvil que no termino de entender cómo demonios eso lo encuentran los padres de la víctima. Lo están viendo en pantalla ahora mismo. ¿Qué pasa con esto, Ana? Los padres esta es el móvil, la parte de arriba del móvil que encuentra la Guardia Civil en su día. Este móvil lo encuentran el mismo día que aparece el cuerpo de Javier. Pero lo que ocurre, y lo van a contar muy bien Maribel y Maximiano, es que 5 días después de la muerte de su hijo, ellos acuden al lugar donde aparece, a esa rambla donde aparece el cuerpo, y empiezan a dar una vuelta por buscar explicaciones y encuentran varias cosas. ¿Qué encuentran ustedes 5 días después de que la Guardia Civil estuviera haciendo supuestamente una investigación ocular?
rigurosa del lugar. Eso es. A los 5 días nos autoriza la Guardia Civil para que veamos el sitio donde fue el accidente. Fuimos toda la familia y mi cuñado Jesús, pues efectivamente, nos llamó en un momento y dijo, mira, venid, que hay aquí algo. Y vio 2 menús de boda, un bolígrafo BI. 2 menús de boda. 2 menús de la boda, un bolígrafo BI y la carcasa. Lo que después fue la carcasa. Mi otro hijo que estaba allí, pues, papá, esto parece ser la carcasa de Javier. Llamamos a la Guardia Civil, lo miraron y se lo llevaron. Maximiano, ¿los menús de boda son de la boda de la que venía su hijo? Sí, 2. Vamos a ver. No querían ni pertenecían a él, eran de su propiedad. Y la Guardia Civil, claro, No, la es que Guardia esto es muy Civil se importante. negaba a recogerlo. Ustedes avisaron a la Guardia Sí, Civil. sí. ¿Y por qué? Porque decían que si estaban allí era porque ellos habían considerado que no servía para Que nada. no tenía importancia. Que no tenía importancia. Muy bien. Entonces, Curioso. cuando, a pesar de yo insistir, me dijeron que si no estaba mi marido y que llamara a mi marido en todo caso. Pero hay otra foto, Entonces, ¿verdad, llamó a mi Ana? marido. Sí, hay una Cuéntanos. foto muy significativa que, claro, la Guardia Civil tiene que aportar al juez justificar de alguna manera su investigación y aportan la imagen de una supuesta huella. ¿Y tan supuesta, Supuestamente Ana? donde tenemos ese tan medidor es donde está la huella del pie de Javier antes de resbalarse y caer al precipicio. Es inapreciable, pero es más, en la parte superior de la foto las plantas que vemos no están en su justa altura, ni han sido pisadas, Ana, ni perdóname, nada por el estilo. ¿dónde Esa está es la- la prueba de la huella ¿Dónde está que la huella? aporta la Guardia. No existe la huella. Tú puedes intuir que ahí hay una huella de un zapato, pero si tú te resbalas, supone que evidentemente cae te hacia llevas aquí. arrastras las piedras, arrastras la vegetación, eso no ocurre. Esa huella lo que trataba de demostrar los agentes es que era el último paso supone de que Javier cae así. antes de A caer. ver, Esto mira, tendría que pisarlo. Pero yo- Maribel me está enseñando ahora mismo la fotografía. Yo no sé, Merche, si la puedes capturar, porque dices, Maribel, que se supone que cae. Que ¿cómo? cae, claro, aquí tendría que caer, o sea que esto tendría que haberlo Haber pisado. pisado Es esas la que esto hierbas, a la ¿no? fuerza tendría que haberlo pisado porque es Claro. la caída. Bueno, y no están pisadas. Pese a todo esto que estamos contando, o sea, pese a esta barbaridad de, yo voy a decirlo de gracias por no acusar a nadie de negligente, sí que habéis conseguido que el juzgado reaccione. Y es difícil, ¿eh? Muy Que un difícil. juez, en contra de lo que dice Muy la investigación de la Guardia Civil, reabra el caso. Eso es un gran mérito por vuestra parte, ¿eh? Es decir, que ahí os habéis apuntado un buen tanto. Ya sé que no es suficiente. Sí, pero no es fácil, además digamos, no sí. sirve para nada. ¿Por Ya. qué? Es un tanto, un poco, pues porque luego cuando llega el juez dice, manda pruebas y la Guardia Civil no las practica. O si intenta practicarlas, la hace de una manera, una dejadez, pues si, por ejemplo, tiene que preguntarle a los camareros, pues lo hace por teléfono, los camareros se quejan de O sea, que ¿tú no hay crees, una foto Maribel, que para esto ya decir, está viciado de origen? esto está y que no, otro esto cuerpo no- debería hacer cargo de hacerse cargo de Sí, esta ellos investigación, nunca ¿no? van a admitir que se equivocaron Es y que- que aquella noche no demostraron ni que era un accidente. Maximiliano. Es que ellos hicieron el primer informe diciendo que era muerte accidental, pero es que luego después en el segundo informe surge a consecuencia de un auto que dicta el juzgado, donde se le pide que se realicen todas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer lo sucedido a Javier momentos antes de lo ocurrido. Y entonces ese auto lo único que ocasiona son diligencias que no llevan a nada, a ninguna parte, no se ha Pero explicado que- nada, porque se hacen por teléfono, se hacen mal, es decir, nada. Cuando allí tuvieron la oportunidad de haber hecho todo lo que en aquel momento se podía Ya. y se tendría que haber realizado. Por Además- eso estamos así. Además, Entonces- Maribel contaba también que su hijo había recibido amenazas, que es una inquietud que tienen ahí, que no tienen pruebas, que no quieren acusar a nadie, pero que su hijo le transmitió esa intranquilidad de que alguien cercano le había amenazado. Pero vamos, que ellos no se creen lo de la muerte accidental. Yo no sé, Irene. No, es lo que iba un poco a decir. Es que ¿Cómo lo ves tú? esto lo vemos siempre. O sea, cuándo tenemos que seguir, cuándo no. Cuando unos padres tienen ese convencimiento de que la versión que está dando la Guardia Civil no es así, y es un convencimiento al 100%, es decir, en ellos no hay ni la más mínima duda. Y eso es lo que os da el éxito. Es decir, al final, a base de esa fuerza, es lo que conseguís que se reabra el caso. Y al final se va a conseguir, es decir, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero con esa fuerza y dirigida como la estáis dirigiendo, es que lo que te decía tu mujer antes, ya verás cómo la vamos a conseguir. Sobre todo si lo hacemos público, también para que recibáis el apoyo, porque es una lucha continua y diaria. Claro. Es un pero duelo tiene que ser complicado diario. porque al Sí, final te pero- estás encontrando con una pared, ¿verdad, Maribel? Sí, claro. Por eso queremos hacer un llamamiento al juzgado de Guadix para que cambie de grupo. La Fiscalía nos ha apoyado desde un principio, entonces no tendría ningún problema y además pensamos, puesto que en la boda había guardias civiles, nos consta, pero no lo sabemos porque la lista de invitados es que ni siquiera se nos ha dado. ¿Cómo puede, si lo primero que tienes que demostrar es con qué persona estuvo mi Ah, hijo? claro. ¿Cómo ocultan esos nombres? Entonces pensamos que no es ético que la Guardia Civil haga un caso de guardias civiles.